un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición del Atrio de los Gentiles, programa que se difunde los martes a las 3 de la tarde y a través de por Radio Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy vamos a tener un programa en donde vamos a tener el gusto de los dos comoderadores, en este caso la doctora Yaira Ortiz y este servidor, de entrevistar a una persona muy especial que además es parte o ha sido parte de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, particularmente graduándose recientemente de la Escuela de Derecho. Y eso pues es una alegría muy particular porque la doctora Ortiz es un recurso tremendo que tiene la Escuela de Derecho en el ámbito educativo, programático y demás. Y pues en mi caso, porque cada vez que yo veo a un estudiante de la Católica descollar y echar para adelante, pues uno siente un orgullito particular, ¿verdad? Así que tendremos esa alegría hoy y nuestra invitada es Valeria León. Para los que sean ponceños y estén escuchando el programa, pues yo sé que no es un nombre desconocido, que siguen el deporte de voleibol, líbero, del equipo ponceño, ponceña de toda la vida, breve vida todavía, pero de toda la vida, muy joven. Y pues yo quiero pasarle el batón voy a hacer un pase y voy a anotarme una asistencia. Eso en baloncesto, en voleibol, pues voy a ponerle la bola sobre la malla a Yaira para que empiece el proceso, no de quiliar, sino de hacer las preguntas de rigor. Bienvenida. Bienvenida. Agradecida y honrada por la oportunidad de estar aquí y dialogar con ustedes. Gracias, Valeria. De verdad, pues vamos a empezar con el bombeo para hablar en términos de la jerga del deporte del voleibol. Valeria, nos llena de muchísima alegría que estés aquí. Felicidades por ese ansiado pase de reválida. Víctor hablaba de que uno siente un orgullito diferente. Bueno, yo me siento un súper orgullo de que una de nuestras queridas egresadas, una estudiante que se ha distinguido por su calidad académica y por su seriedad, pues también esté con nosotros aquí en el Atrio de los Gentiles en la tarde de hoy. Yo quisiera que nos hablaras de eso. Valeria se define a sí misma como una mujer nacida, criada y desarrollada en Ponce. Cuéntanos de esa Valeria en esos primeros años de formación y esos primeros pasos de incursión en el deporte del voleibol. Pues mira, sí, yo empecé a jugar voleibol a esto de los 7 años. Recuerdo que mis padres estaban buscando de qué manera u otra nosotras nos viéramos involucradas, ¿verdad? Fuera de lo que era la escuela. Y entonces, nada, pues el voleibol resulta ser una opción. Para ese entonces mis papás trabajaban hasta tarde, así que quien nos llevaba a las prácticas, nos buscaba a la escuela, era mi abuelo, que en paz descanse, que espero, ¿verdad?, que dentro de todo esté muy orgulloso de todas las cosas que he podido lograr. Y estamos seguros que así debe ser, Valeria, no lo dudes nunca. Y nada, pues empiezo a jugar voleibol y desde que cogí la bola por primera vez yo me apasioné por el deporte y nunca lo solté. Y hasta el sol de hoy, 20 años después, lo sigo jugando. Y nada, y la realidad es que me ha abierto muchas puertas. El voleibol me abrió muchas puertas, he conocido gente maravillosa, he podido, de cierta manera u otra, aportar a la juventud, que la juventud se vea reflejado en mí, en las cosas que he podido lograr, tanto en el deporte como en lo académico, así que
ha sido sin duda alguna una bendición el voleibol para mí. Qué bueno. Cuando tú hablas de que el voleibol te ha ayudado a abrir muchas puertas, puedo también pensar a alcanzar algunas metas. ¿A qué te refieres? ¿Cuáles son esas puertas que se han abierto? ¿Qué cosas has alcanzado gracias al deporte? Pues mira, yo pienso que ha sido cumplir mis sueños. Yo, aunque con miedo, sí, uno de mis sueños era participar en la NCAA en División 1. Y pues tuve la oportunidad de recibir una beca en la Universidad de Ohio State. También tuve la oportunidad de representar a la Selección Nacional de Puerto Rico, de mi país. He podido viajar el mundo representando el deporte que tanto amo. Y de tocar a personas, de poder dar clínicas, de poder dar charlas a niños, a jóvenes, y poder usar todas las cosas que yo he podido lograr como ejemplo para que ellos vean que sí se puede, tanto en lo académico como en el deporte se puede lograr todo lo que uno se proponga. Y una puertorriqueña entonces se muda a los 18 añitos, crudita, para Ohio, para combinar su preparación académica de bachillerato con su pasión por el deporte de voleibol. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese proceso de preparación primero? Y posteriormente, pues, ¿cómo fue ese momento en el que llegas a Ohio y comienzas tu carrera académica, pero también estás con una carrera deportiva? Cuéntanos sobre todo lo que pasó allá. Pues mira, dentro de todo, ¿verdad? De todas las bendiciones que he hablado, sin duda alguna también ha habido sus sacrificios. Yo, cuando decido ir a la Universidad de Ohio State, recuerdo que para ese entonces yo iba a jugar un mundial con la Selección Nacional Sub-20 en República Checa. Y recuerdo que el entrenador de la universidad me dice, ok, aquí hay dos opciones. O llegas a la universidad 2 meses antes de empezar en agosto, para que así entonces tú puedas coger cursos en inglés, y pues en ese momento no podrás participar en el mundial, que era algo que era uno de mis sueños también, poder representar a Puerto Rico en un mundial. Y pues en ese entonces tomé la decisión de llegar temprano a la universidad. Yo pienso que ellos me estaban dando una oportunidad a mí, estaban creyendo en mí, cuando en realidad habían un sinnúmero de jugadoras americanas que ellos podían tener en el equipo. Así que yo en ese entonces tomé la decisión de llegar a la universidad temprano, el verano antes de comenzar, y para poder aprender inglés y poco a poco. Y la realidad es que esos primeros meses fueron bien duros. Yo no te miento si digo que en algún momento pensé que iba a regresar a Puerto Rico, porque entendía que era muy fuerte. Pero gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia y de mi abuelito, que, ¿verdad? Que ya lo mencioné, en donde siempre me decían, no te quites, no te quites. Y para mí esa llamada, ese último empujón, pues me ayudaron a que pues continuara en la universidad, y sin duda alguna fue una de las mejores experiencias de mi vida. No sé si puedo, no quiero interrumpir ese flujo de conversación e ideas, pero los que hemos ido de intercambio o hemos estudiado fuera en donde se trabaja en otro idioma, pasamos por un periodo de ajuste, a veces traumático. Nos enseñan inglés en Puerto Rico, pero como yo a veces digo, pues mejor nota que uno saque es pollito chicken, gallina hen. No es lo mismo, no es lo mismo estar dentro de la cancha. ¿Cómo fue ese proceso? Sin duda fue un proceso bien difícil. Yo recuerdo que ese primer semestre yo me pasaba entre 6 a 8 horas en tutoría, aún así tratando de cumplir con mis clases, con las prácticas, con los entrenamientos con el equipo. Bueno, yo terminaba los días, yo decía, wow, tengo que mañana volver a hacerlo otra vez. Y la realidad era que era bien retante, pero para mí era bien importante tener buenas notas. El equipo, para poder ser parte del equipo, también tienes que cumplir con un mínimo de GPA.
Entonces yo decía, yo no voy a ser la que no lo logre, ¿verdad? Porque yo estaba muy agradecida por la oportunidad que me estaban dando, era un sueño para mí estar allí. Y pues yo sabía que tenía que trabajar el doble, tenía que trabajar el extra. Y pues gracias a Dios, ese primer semestre, a pesar de lo retante que fue, saqué un GPA espectacular, espectacular. Y entonces ya después de esos primeros 6 meses, yo diría que uno empieza a soltarse. Pero yo siempre he sido bien competitiva, tanto en lo académico como en la cancha. Así que para mí, a pesar de que era un sacrificio, para mí era una satisfacción el poder cumplir con ambas. ¿A qué recinto de Ohio State fuiste? Yo estaba en la Universidad de Ohio State en Columbus. En Columbus. Okay. Sí. Que de por sí es un reto Columbus. Sí, sí. La universidad es bien grande. Hay como aproximadamente 60,000 estudiantes. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la universidad no había muchos estudiantes, solamente éramos los atletas los que tendían a estar en verano entrenando. Y una ¿verdad? Uno de los ángeles que tuve allí, que era mi tutora, ella me decía, no te quites, espera que empiecen las clases en agosto, que tú vas a ver cómo vas a ver todos los estudiantes por la universidad, te va a encantar los juegos de fútbol. Yo nunca había estado en un juego de fútbol americano y eso fue algo espectacular, de verdad. Quiero pasar por un momento, ¿verdad? Obviar que estuviste ahí todos esos años y te graduaste de tu bachillerato y de repente dijiste, voy para Ponce a estudiar leyes. ¿Cómo fue eso? Pues mira, cuando yo me graduó de Ohio State, eso fue en el diciembre de 2017. Entonces, en enero de 2018, yo estaba jugando voleibol profesional solamente. Y yo desde siempre, a pesar de que me había encantado el bachillerato de comunicación que yo había hecho, yo decía, mi sueño siempre desde pequeña fue ser abogada. Pero tenía ese miedo, yo no tengo abogados en mi familia, yo no tenía personas allegadas a mí que yo pudiera ver, que yo pudiera emular como tal, ¿verdad? Como abogado. Así que yo decía, no sé si yo puedo ser una buena abogada, yo no sé si es realmente lo que me gusta. Y pues era algo que lo tenía pensando, pero quizás en ese momento pues no me atrevía. Y no fue hasta que yo terminé de jugar esa temporada de enero de 2018 que dije, ok, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo estar un año sin estudiar. Y entonces ahí es que empiezo a hacer los trámites para la escuela de Derecho. Yo todas las decisiones que he tomado en mi vida las he tomado con miedo y resultan ser las mejores decisiones. Así que... ¿verdad? Me recuerdo que esas 2 primeras semanas en el seminario en la Escuela de Derecho yo me senté y yo dije, yo no sé nada de lo que están diciendo, yo no sé qué hago aquí. Y puso en duda, la realidad es que puso en duda el que yo dijera, mira, habré tomado la decisión correcta o no. Pero gracias a Dios así fue y me encantó y me di cuenta que es realmente una profesión que me apasiona. Hablando de eso, y voy a pasar donde el batón donde ya ir enseguida, pero yo creo que es importante que tú narres a la audiencia, porque puede haber personas que a lo mejor quieren estudiar Derecho, no importa la edad, no importa, no son jóvenes. ¿Qué es lo que más te gustó de estudiar Derecho? Wow, esa pregunta es un poco complicada. Porque es una tortura. Tenía exactamente la misma pregunta. Quiero que sepas que era en un parafraseo tal vez distinto, pero cuando hablas de que te apasiona, pues entonces, ¿qué es lo que más te ha apasionado también en la Escuela de Derecho como estudiante? Porque hasta ahora es la perspectiva que tienes. Porque es una tortura. Estudiar Derecho hay que estudiar. O sea, hay que estudiar de verdad. 10 veces más que en bachillerato. Eso le digo yo y se espantan. Sí, no sé sin duda, sin duda. Yo todo lo que estudié en la Escuela de Derecho, yo creo que yo puedo unir toda mi carrera académica y nada más se compara con todo lo que tuve que estudiar en la Escuela de Derecho. Pero yo diría que cuando yo tomé la decisión de estudiar Derecho, yo recuerdo muchas personas que eso fue lo primero que me dijeron. ¿Te gusta leer? O
estás dispuesta a estudiar tanto. Y la realidad es que yo no soy una persona de coger libros que no tengan que ver. Yo realmente todo lo que leo es relacionado a derecho. Yo normalmente no leo otros libros. Pero a mí, yo te diría que los cursos, las materias, yo pienso que también muchos profesores juegan un papel bien importante en la escuela. Yo tengo profesores, cursos que recuerdo que para estudiar para la reválida también se me hizo hasta un poco más fácil, porque me encantaron en la escuela. Así que realmente no podría decir algo específico. Leí que te gustaba mucho penal, civil, daño, y supongo que pues pasaste por el salón, por el aula de Almor Rubén y Gaglioni, un Manolo Izquierdo, Sí, tomé cursos estrellas de nuestra facultad, ¿verdad? Sí, yo diría que cuando yo tomé el curso de daños y perjuicios con Gaglioni, ahí fue que yo confirmé que estaba donde tenía que estar, que me encantaba lo que estaba haciendo. A mí me encantaba leer todos los casos, me encantaba ir al curso de él. Y ahí yo creo que en esa clase recuerdo que confirmé que estaba en el lugar que tenía que estar. Y con ¿Qué aspecto particularmente de la clase te ayudó a confirmar ese detalle? ¿Qué fue lo que experimentaste en ese salón de clases para confirmar eso? Yo diría en lo personal la materia. La materia me encanta. Todo lo que tiene que ver con daños, los casos que estábamos leyendo, impericia médica, accidentes, caída. A mí me encantaba esa materia. Realmente me encantaba y dije, me puedo visualizar yo en un futuro trabajando con este tipo de casos. Y termino la ronda y Yaira me expulsa si sigo monopolizando. Veo que te inclinas por el entertainment law. Quisieras hacer una maestría en el futuro. ¿Esto es por lo que tiene que ver con el elemento artístico, el deportivo o ambos? Cuando fuiste a firmar contrato, no tenía que estar tu familia, si eras menor de edad, ¿tuviste dificultades? Decía contra, pero de aquí debía haber una orientación mayor. Ojalá yo hubiese sabido cuando iba a firmar estos contratos, diferentes opciones, etcétera. ¿Te identifica o te llama esa parte? Cuando mencionas contratos, los contratos deportivos como jugadora profesional, sí, sin duda. Yo, bueno, es curioso porque hoy tengo que ir a firmar el contrato de las Leonas para esta temporada del 2023 y ahora que yo que estudié Derecho, pues puedo ver cómo cambia mi perspectiva de ahora con todo el conocimiento que tengo y cómo leo los contratos con detenimiento, con calma. Y es bien curioso ya después pasar, ¿verdad? Por el antes de la escuela de Derecho y el después de la escuela de Derecho, porque sin duda pues no los veo, no los leo igual. Tuve en clase a otra, no era Leona, creo que era de San Germán, pero era líbero, Débora Silhammer. Claro que sí, la conozco, pero ella es ponceña. Bueno, es ponceña y su papá también, ¿verdad? Pero que valga la aclaración por si acaso, sí, para que no nos confundamos, es ponceña. Pero yo le preguntaba, y con esto me voy, oye, ¿cómo es eso de ser líbero? Porque los líberos tienen que ser saltimbanquis, tienen que estar en las 6 posiciones, si tú vienes a ver, tienen que venir corriendo de atrás y pegarse la malla, hacer de todo. ¿Qué hace falta para hacer? Si yo quisiera ser líbero en mi vida, ¿qué características tendría que tener? Pues mira, yo diría que la posición de líbero es una posición
es una posición bien difícil y te voy a explicar por qué. Es una posición que no tiene mucho, nosotros no hacemos puntos, nosotros no entramos en la estadística como tal, solamente podemos hacer dos cosas, dentro de todas las otras cosas que podemos hacer, pero en las estadísticas solamente entran las defensas y los pases. Así que la libero tiene que hacer, yo diría que yo cuando juego asumo el rol de líder como tal. Yo trato de quitarle un poco de responsabilidad a mis demás jugadoras para que ellas puedan enfocarse en sus roles. Por ejemplo, una jugadora esquina pues tiene que bloquear, tiene que rematar, tiene que defender, tiene que hacer muchísimas cosas. Así que yo diría que tiene que ser líder, tiene que ser... tiene que ser eufórica. A mí me gusta jugar mucho con mucho ánimo, darle energía al equipo. Y curiosamente, algo tendrán las líberos que relacionado con ser abogadas, porque también hay otra líbero que estudió en la Escuela de Derecho que se llama la licenciada Learis Jusino. No sé si la recuerdan, que también fue líbero. Así que todas las que hemos sido licenciadas, pues también somos líberos, así que algo tiene que ver esa posición. Después podemos hacer una investigación sobre eso. Sí, una investigación. Y yo entiendo que parte de las características que tú mencionas del liderazgo, de mantener al equipo vivo, animado, enfocado, a veces son medias traviesas también, porque son las que como que buscan la bulla en algunas ocasiones. Pero ciertamente a veces les digo las pulguitas del equipo, porque son las que están saltando como una pulguita de lado a lado. Nada, pero se nos acabó el primer segmento de este programa en la tarde de hoy. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve con el Atrio de los Gentiles. Historias de Gentiles. La voz del Atrio de los Gentiles. Mesa redonda. El Atrio de los Gentiles. Regresamos a esta edición del Atrio de los Gentiles. Hoy con la ponceña puertorriqueña, mujer de valía, abogada también, deportista, atleta, voleibolista y líbero leona del equipo de Ponce, Valeria León. Valeria, no quiero acaparar la segunda parte del juego, imagínate, porque ya tiene de preguntas, pero quiero hacerte una pregunta importante, ¿verdad? ¿Cómo tu formación escolar, además del entorno familiar, contribuyó a cimentar estas características que te han permitido, aunque con mucho miedo a veces, o miedo, tomar decisiones que han sido acertadas y que te han ido llevando a lo largo de la vida? Cuéntanos de esa dimensión. La pregunta tiene dos partes. Y en segundo lugar, ¿cómo te ves tú como modelo para la mujer y el hombre puertorriqueño? Pues mira, yo diría que una característica que yo he tenido que desarrollar siendo estudiante atleta fue la de la disciplina. Yo pienso que la disciplina es crucial y esencial para uno poder lograr su sueño. Así que yo, entre haciendo ambas, la realidad es que no tenía mucho tiempo de desenfocarme o descarrilarme. Tenía que dedicarle mi 100% a ambas si quería lograr y quería salir a flote. Así que yo diría que la disciplina, determinación y valentía. Uno tiene que creer en uno, porque a veces uno pasa por altas y bajas, no siempre todo es color de rosa, a veces uno tiende a dudar de su capacidad de poder lograrlo. Así que, pues yo diría que esas características fueron las que he podido ir desarrollando y que me han ayudado a poder alcanzar mis metas. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo en un escrito que puse en mi página de Facebook,
hablé sobre el cómo yo quería que jóvenes, específicamente en mi caso, pues jóvenes atletas, pudieran verse reflejados en mí y pudieran ver que sí se puede. Yo pienso que a veces la sociedad tiende a pensar que el ser atleta, y ser estudiante no pueden ir de la mano al mismo tiempo y que es complicado lograrlo. Y la realidad es que sí se puede lograr, con mucho sacrificio, mucha determinación, se puede lograr lo que uno se proponga, siempre y cuando uno tenga esa mente fija hacia donde quiere ir y hacia sus objetivos. ¿Dónde vas a poner tu oficina? Pues mi plan es poner mi oficina en Ponce, pero no descarto, ¿verdad?, que sea en otro lugar que yo entienda que quizás para mi crecimiento profesional convenga, pero mi sueño sería que fuera en Ponce. Yo soy ponceña de nacimiento, yo soy ponceña hasta en el apellido, imagínate. Yo soy leona hasta en el apellido. Algo hay en las quenepas, algo hay en el agua. Yo creo que la fórmula que le dan de bebé es distinta. Aquí se vende otra fórmula. Yaira, paso el turno. Hablando entonces de ese deseo de tal vez montar tu propia oficina, ¿qué proyectos nuevos tienes? Hablabas hace un rato de que en la tarde vas a firmar el contrato con las Leones de Ponce. ¿Cuáles son estos proyectos que este año 2023 trae para Valeria León? Pues sí, como había mencionado, mis planes está volver a jugar con las Leonas. Yo el año pasado no tuve la oportunidad de jugar con las Leonas. Yo estuve jugando con las Criollas de Cagua porque el equipo de las Leonas recesó en la temporada del 2022. Así que cuando las Leonas vuelven este año, pues yo dije, no puedo perder esa oportunidad de volver a vestir los colores de Ponce. Siempre es bien especial vestir la camiseta de Ponce. Así que eso está en mis planes. Y pues combinar el deporte con el trabajo y mi profesión legal. Aún no tengo claro en dónde voy a comenzar trabajando, pero no descarto ninguna posibilidad. Estoy abierta a experimentar que sea lo mejor para mí. Y pues esos son mis planes hasta el momento. ¿Ya juramentaste o todavía? No, hay que esperar hasta febrero. Bueno, y te dan 2 boletitos. Invitarás a tus papás, me imagino. Claro. Ellos han estado presentes definitivamente en todas las etapas y ellos se sienten bien orgullosos. Y yo creo que la familia es crucial porque la familia pues lo vive con uno. Para la reválida yo estudié aquí en casa, en el cuartito que tenemos del family, y ellos cada vez que me veían quizás un poco desanimada o quizás un poco ansiosa, nunca faltaban esas palabras de ellos, así que sin duda ellos y mi hermana fueron muy importantes para mí. Y hablando un poquito entonces de tu preparación para la reválida, cuéntanos cómo fue ese proceso, que es un proceso, yo lo vivo aquí a diario con muchos de los estudiantes que están acá y es un proceso drenante, es un proceso agotador, como tú acabas de decir, es un proceso también que emocionalmente puede hacer que la persona se decaiga. Así que, ¿qué estrategias utilizaste? ¿Cómo fue que te preparaste? Porque es un proceso que, gracias a Dios, tú has desarrollado una disciplina a lo largo de toda tu vida que te debe haber ayudado muchísimo. Es un proceso que necesita disciplina, constancia. Sí, pues mira, yo cuando terminé en mayo, yo no me tomé semanas libres. Yo tenía que tomar la decisión si iba a jugar la temporada del 2022 mientras estudiaba para la reválida, porque la temporada del 2022 empezaba en mayo también. Entonces se iba a extender de mayo hasta agosto.
y no iba a jugar en Ponce, no estaba a 5 minutos de mi casa, estaba jugando con Cagua. El equipo que me había cogido en el sorteo era Cagua, y entonces las prácticas iban a ser entre Guaynabo, Cagua y Humacao. Y pues yo tuve que tomar una decisión. Y la decisión era si iba solamente a dedicarme a la reválida o si iba a hacer ambas. Con mucho miedo tomé la decisión de hacer ambas, porque yo sabía que iba a ser bien retante el poder manejar el tiempo, porque ambas conllevaban mucho sacrificio, mucho sacrificio. Así que tomé la decisión y pues no esperé. Yo terminé los finales y creo que varios días después comencé a estudiar para la reválida para no perder tiempo. Yo diría, algo que me ayudó mucho fue, yo tenía una compañera que ya había tomado la reválida en marzo, una estudiante que sacó una puntuación excepcional en la reválida. Y entonces yo me comuniqué con ella y le pregunté qué cosas a ella le funcionaron. Mi estilo como estudiante era bastante parecido al de ella, así que yo, pues todas las estrategias que ella me dijo que le funcionaron, yo las acogí. Yo las acogí y las seguí casi al pie de la letra. Obviamente no iba a ser igual el proceso porque ella no era jugadora de voleibol profesional, pero sí yo entendía que ella me podía ayudar mucho con su consejo. Y pues mucha organización y enfoque, determinación. Las horas que yo tuviera para estudiar, yo me sentaba y no había nada que pudiera desenfocarme porque sabía que a diario yo estudiaba entre 6 horas, aproximadamente 6 horas estudiaba, porque ya a las 4 de la tarde yo tenía que cerrar todo y arrancar para la práctica. Así que mucha organización. Yo tomé un repaso y ese fue el repaso que no tomar muchos repasos, no mezclarlo, porque cada repaso tiene su esencia y tiene su estilo, y pues yo confié en el repaso que yo había, ¿verdad? Que yo había tomado, y mucha práctica, practiqué mucho escoge, y muchas preguntas de discusión, leí muchas preguntas de reválidas pasadas, y tratar de calmar esos nervios y esa ansiedad. Yo recuerdo que 2 semanas antes de tomar la reválida yo sentía que no sabía nada. Yo estaba en el cuarto y yo empecé a llorar. Mi mamá entra al cuarto y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, mami, yo he estudiado un montón y yo no me sé nada. Pero gracias a Dios, esta estudiante me lo había dicho que ya había pasado por esa experiencia igual. Así que no me desesperé. Y confié en el trabajo que le había dedicado, el tiempo que le había dedicado, que le había puesto alma y corazón a esa preparación, y gracias a Dios, el día que me senté para la reválida estaba bien tranquila. Me sentía que podía impartir todo el conocimiento que había estudiado, lo tenía, que era cuestión de confiar. Y yo digo que también fue crucial la escuela de Derecho y los profesores. Yo digo que para la reválida uno se sienta a repasar. Uno no se puede sentar a aprender el derecho. Así no que es el momento, ese no es el momento de aprender. no Muy es bien. el momento, sin duda no es el momento. Y gracias a Dios tuve profesores excelentes que cuando me senté para estudiar para la reválida era más bien repasar. Recordaba muchas de las cosas que ya había estudiado. Y eso fue, en mi caso, pues crucial porque no tenía tantísimo tiempo. No tenía tanto tiempo porque tenía que cumplir con el voleibol también. Así que yo diría que esa fue la clave para poder verla salir airosa. Y eso te ayudó porque no solamente pasaste la reválida, sino que la pasaste con 98%. ¿Cuánto? 98%. Se oye, Víctor, no se oye. ¿Cuánto? 98. Es una estofona esta muchacha. Sí, no. Combinando ahí en ese maniobrar, prepararse para la reválida y jugar voleibol, porque no fue... Es una atleta geek. Es una atleta geek. ¿Ah? Sí, mismito es. Y entonces cuando llegó
esas emociones de cuando se va a abrir ese correo electrónico diciendo que ya llegaron las notas. Háblanos de eso. Yo recuerdo que mi amiga me llama y me dice, llegaron los resultados. Y yo en ese momento estaba sola en mi casa. Vi cuando llegó el email, el correo electrónico, y yo dije, ok, yo voy a respirar, yo me voy a dar un baño. Yo no me atreví a abrirlo. Yo me voy a dar un baño, necesito estar en paz. Y me siento, yo grabé mis reacciones y grabé las reacciones de mis papás cuando los llamé y todo ese video lo puse también en las redes. Me siento y voy buscando mis últimos números del Seguro Social, que esa lista era eterna y yo, Dios mío, y hasta que vi ese paz, yo, wow, a mí fue como que una satisfacción tan gigante, yo no lo puedo ni explicar, de verdad, fue como que todos estos años de mucho sacrificio valieron la pena, y cuando abro el documento, que es donde me dicen la nota que saqué, ahí yo quedé, yo no lo podía ni creer, yo decía, wow, cómo, ¿verdad? A veces uno muchas veces duda de uno mismo y de la capacidad que uno tiene. Yo lo veía eso bien, bien lejos. Yo decía, yo creo que yo soy capaz de pasarla, pero de sacar esa puntuación, yo creo que ni en mis sueños más locos me hubiese imaginado. Y más cuando yo tenía tantas dudas de que si había tomado la decisión correcta de jugar voleibol y estudiar. Yo pensé que no le había dedicado el tiempo que se suponía. Así que sin duda fue un momento bien, bien gratificante. Valeria, a mí se me ocurre, doctor Ortiz, estoy hablando formalmente ahora a la doctora Ortiz, porque esto, fíjate, yo te acabo de conocer y me siento tan familiarmente unido, ¿verdad? Pero ahora, volviendo a la formalidad, Valeria, tú tienes que ir a la escuela a hablar. Déjame ponerle pausa. Reitero, tú tienes que ir a la escuela a hablarle primero a esos estudiantes que van las 2 semanas antes y narrarte, explicarle, y luego ir a los de primer año, porque yo pienso que el proceso de la mentoría es esencial en las formaciones profesionales, pero cuando ese proceso se nutre también de experiencias como la tuya, eso es bien importante porque tú misma sabes que hay estudiantes en todas las profesiones y tienes que haber encontrado algunos, como que les falta el ánimo o como que no están seguros de si están donde deben o si han debido estudiar lo que estudian. Y yo creo que esa orientación podría ser extraordinariamente valioso y termino mi intervención con una pregunta caliente. ¿Qué tú nos recomendarías a nosotros, los profesores, que debemos modificar, no para hacer más llevadera la escuela de leyes, sino para hacerla más fructífera? Wow. Yo diría que quizás un poco más de motivación a los estudiantes. Yo recuerdo cuando yo entré a la escuela de Derecho, sí recordaba que se hablaba mucho de la reválida, que era un examen bien retante, que era un examen bien difícil. Se hablaba de los porcientos hasta ese momento ¿verdad? Del porcentaje de los estudiantes que la estaban pasando. Y no te niego que durante el proceso yo decía, wow, qué fuerte, como que podré yo misma lograrlo. Y yo diría que trabajen quizás con eso, que le hagan entender que todos y cada uno de ellos, todos los estudiantes son diferentes y cada quien tiene su proceso. Mi proceso no se parece al de los otros estudiantes. Cada quien tiene ¿verdad? Su experiencia. Pero que cada uno entienda que lo pueden lograr, si se sacrifican, si dan la milla extra.
Yo pienso que eso es bien clave, dar la milla extra, no dar el mínimo, sino yo cuando estudié para la reválida, yo no estaba estudiando por el PAS, yo estaba estudiando para, como quien dice, como la jerga que decimos, para matar esa reválida. Así que los impulsen a dar esa milla extra, que las clases, yo trataba de sacar en todas las clases A, algunas saqué B, otras, aunque pocas, saqué C también, pero no necesariamente la letra del curso y lo que termine sacando del curso se refleja en lo que aprendí. Yo creo que una de las clases que saqué C siento que es de las más que había aprendido. Así que, pero que los motiven y que no se desanimen, y que den esa milla extra. Gracias, Valeria. Y pues para entonces ya ir terminando esta intervención, ha sido verdaderamente un placer tenerte con nosotros en la tarde de hoy. Me gustaría que le hablaras entonces a los jóvenes que están decidiéndose si siguen una carrera deportiva, si siguen una carrera profesional, cómo se pueden combinar, un consejo para esas futuras generaciones que a veces se ven en la necesidad de escoger una o la otra. Yo diría que mi consejo sería que hagan ambas, que si son sus dos pasiones y son sus sueños, yo creo que yo nunca me hubiese perdonado el quizás de aquí a 10, 20 años mirar hacia atrás y haber visto cómo yo quizás hubiese renunciado a una por miedo. Así que no permitan que ese miedo y que quizás el hecho de que se tengan que sacrificar un poco más que las demás personas que están a su alrededor, pero que ese sacrificio, tarde o temprano, valdrá la pena y sin duda la satisfacción de poder lograrlo, el yo poder decir hoy que soy abogada y jugadora profesional, me llena de mucho orgullo, porque sí hubo momentos en donde yo puse en duda mi capacidad de lograrlo y de alcanzarlo. Así que yo los exhorto a que no renuncien a ambos, que si esos son sus sueños, que vayan por ellos y que crean en ellos mismos, porque todos nosotros tenemos esa fortaleza dentro de nosotros de poder alcanzarlo. Gracias, Valeria. Yo creo que esta intervención se puede resumir, Víctor, en que la disciplina, la constancia, el sacrificio y la perseverancia nos llevan al éxito. Así que muchísimas gracias por haber estado en el Atrio de los Gentiles. Y el buen orgullo, Valeria, porque no tengo la menor duda que hay una cierta inspiración ponceña que también nutre con su savia ese esfuerzo. Me recordaste en un segundito, ¿verdad?, cómo Coulson regresó a la Universidad Católica a terminar su bachillerato después de su carrera atlética. Y entonces tú has hecho las dos cosas a la vez. Eso es una credencial tremenda, ¿sabes? Eso es una medalla escasa. Así que adelante y felicidades y muchas bendiciones. Y gracias a todos por sintonizar el Atrio de los Gentiles. Ya saben, cuando vayan a codificar este programa ya en donde lo guardan, pongan aquí Valeria León, porque yo voy a apostar a Valeria. Y cuando vaya a buscar de Valeria León, va a decir, mira, hay una grabación en la Católica de cuando ella hablaba de Dios, y va a llegar lejos. Gracias. Va a llegar lejos. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.